Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Bien, gracias al Señor por cada uno de ustedes y poder estar juntos aquí un domingo más. Y me gustaría antes de empezar saber si el día de hoy hay personas que nos están visitando por primera vez para poder reconocerlas. Si tú estás de repente visitándonos o vienes por primera vez, si podrías levantar tu mano para ubicarte y poder saludarte y reconocerte el día de hoy y darte la bienvenida. Que el Señor te bendiga ya, veo tu mano, que el Señor les bendiga, son bienvenidos. Cada uno de ustedes, bienvenidos, por favor, siéntanse en casa. Estamos seguros no solamente que este es el mejor lugar para ustedes, sino que además Dios tiene un propósito para sus vidas también al poder acompañarlos el día de hoy. Y como había mencionado Jen, estamos comenzando una nueva serie que se llama Un Solo Corazón y tiene que ver con lo que como iglesia, como principios, como iglesia tenemos para poder desarrollar la visión que tenemos y la misión que tenemos, ¿no? Hacer discípulos a otras naciones como Jesús nos dijo que teníamos que hacer, pero también dentro de la visión que como Emmanuel tenemos, ser transformados por el amor de Dios, amando a todas las personas y trascender en todas las generaciones. Entonces, como también lo habían dicho, ese eslogan que mencionamos constantemente o esa frase de Emmanuel, una sola iglesia, un solo corazón, no se trata solamente de una frase optimista o que busca llenarnos de ánimo para que trabajemos bien en equipo o que simplemente sea una sinergia que nos permita hacer las cosas mejor juntos, sino que realmente viene de algo del corazón de Dios que quiere que se pueda manifestar en su iglesia. Que todos podamos interiorizar la importancia de lo que significa vivir juntos en armonía. O qué cosas tenemos que aprender para poder experimentar la unidad que Dios tiene planeado para su iglesia y cómo esa unidad tiene un impacto en la vida de las demás personas que pueden observarlo, que pueden verlo. Cómo a través de la unidad de la iglesia es que se puede llegar a transformar la sociedad, las ciudades, los países, el mundo con el poder del Evangelio. Y es un poco poder interiorizando esto y nosotros como iglesia queremos también transmitir lo que estamos entendiendo de parte de Dios para poder llevarlo a la práctica en cada uno de nuestros diferentes aspectos de vida. En la iglesia, en tu servicio, en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios. Dios quiere que tú puedas mostrar esa unidad entre las personas que creen en Jesús y que esa unidad pueda llevar un testimonio a otros y que puedan conocer acerca de lo que Dios tiene para ellos. Y para eso el día de hoy me gustaría empezar diciendo, ¿no?, que es evidente que todos nosotros necesitamos pertenecer o sentir que pertenecemos a un espacio, a una comunidad. No somos personas aisladas, no hemos nacido para ser llaneros solitarios o vivir la vida solo para nosotros, sino que necesitamos ser parte de un grupo. Nacimos en una familia. Por más que nuestra familia no sea perfecta o quizás no haya estado siempre presente, somos parte de un grupo al nacer. Somos parte de una comunidad, de repente del barrio donde viviste o del lugar donde creciste. Eres parte de un grupo al estudiar, eres parte de un aula, tienes compañeros de clase al estar en la universidad. Eres parte de una comunidad cuando trabajas, al ingresar a un centro de labores, cuando eres un jefe, cuando tienes colegas, cuando desarrollas una carrera. Siempre estás rodeado de personas y por lo tanto es necesario interiorizar lo importante que es ser parte de una comunidad. Y al mismo tiempo interiorizar que para poder ser parte de una comunidad, entonces debe haber algunas formas que me permitan desarrollar ese vínculo mejor que otras formas que quizás terminen perjudicando ese vínculo. ¿Y dónde podemos encontrar consejos para poder desarrollar esos vínculos mejor? Que en la palabra del Señor, que nos ayude a poder construir esos vínculos saludables y armoniosos dentro de lo que Dios dice. En la palabra de Dios hay un pasaje que habla acerca de esto, mencionando algunos ejemplos y me gustaría leerlo el día de hoy. Está en Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 36. Y luego voy a mencionarles algunos puntos a partir de esta lectura. Y dice el versículo o el pasaje de la siguiente manera. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La iglesia en sus inicios, si vemos el libro de los Hechos, nos habla de cómo luego de que Jesús ascendió a los cielos y le dio a los discípulos la tarea de predicar el evangelio a todas las naciones, enseñándoles acerca de lo que Jesús había enseñado y bautizando a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo desciende a los discípulos y comienza a manifestarse, y los discípulos comienzan a dar testimonio de lo que habían visto y oído acerca de Jesucristo. Comienzan a predicar de Jesús como el Salvador de los judíos, y Pedro en su primer discurso habla a más de 3.000 personas y 3.000 personas se convierten por primera vez. Luego hace otro discurso y más personas se unen a los creyentes. Y señales y prodigios se muestran entre ellos. Pero una de las cosas que aquí podemos ver, que nos dice el texto bíblico, es como esta llenura del Espíritu, es como el testimonio que se les había sido entregado produce un carácter en las personas que son parte de la comunidad. Produce un fruto en su manera de relacionarse, al punto de ser generosos los unos con los otros, al punto de compartir todo lo que tienen. Es más, no solo compartir, sino mira lo que dice el pasaje. Dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Es decir, las cosas que eran personales, tus propiedades, tus recursos, tú no las considerabas como tuyas, como mías, sino que estaban a disposición de aquellos que los pudieran necesitar. Por eso lo vendían, se lo entregaban a los apóstoles y ellos repartían según la necesidad de las personas que habían en la comunidad. El Espíritu que había unido a los creyentes, que les había primero revelado quién era Jesús para que ellos pudieran seguirlo, arrepentirse de su antiguo caminar, arrepentirse de sus pecados y seguir a Jesús, es el mismo Espíritu que comienza una transformación en su interior para que puedan entonces mostrar un carácter diferente dentro de la comunidad. Por eso me llama la atención esta primera parte, ¿no? Y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y una sola alma. Y esto habla del Espíritu que los estaba uniendo. Porque no es una unidad que se construya porque cada uno tomó una decisión personal y estaba forzando su voluntad a buscar el bien común. No era que naturalmente ellos querían buscar el bienestar de los demás, sino que aquí había algo sobrenatural y era el Espíritu que los había unido. Primera de Corintios, capítulo 4, 13, si no me equivoco, dice, porque un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos los creyentes que comenzaron a seguir a Jesucristo se hicieron parte de un cuerpo, se hicieron parte de una comunidad. Y no se hicieron parte por sus propios méritos o capacidades o talentos o etiquetas o clase social o reputación, sino se hicieron parte por un solo Espíritu en el que fueron bautizados. Es el Espíritu que nos permite poder cultivar esa comunidad que Dios quiere, mostrando su carácter entre cada uno de nosotros y mostrando el carácter al resto de personas que aún no conocen del Señor. Un solo corazón y una sola alma no viene de nuestro propio esfuerzo, sino del Espíritu que está en nosotros y comienza una transformación que nos hace más sensibles a la necesidad de los demás, que nos hace poder observar que no solamente soy yo y mis problemas, sino que hay alguien más a mi costado que también necesita una palabra de ánimo,
que necesita de repente recordar alguna palabra del Señor para seguir adelante, que necesita de repente apoyo económico o emocional, que necesita algún sustento para poder ver que el Señor lo está acompañando y que yo puedo hacer algo para poder ayudarle. Es el Espíritu Santo quien comienza esa transformación para realmente poder construir una comunidad que se mueve como uno solo. Un cuerpo que actúa junto y que junto hace cosas mayores que las que yo puedo hacer por mí mismo. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, lo que construye un solo corazón. Cuando decimos, Emanuel, una sola iglesia, un solo corazón, no se trata de lo que yo puedo aportar, sino se trata de lo que el Espíritu está haciendo en mí, la transformación que está generando en mí, que me permite poder aportar al cuerpo lo que Dios ha planeado que yo pueda aportar. No soy yo, se trata del Espíritu que vive en mí y es el Espíritu de Dios. Lo que produce esa unidad, lo que produce esa sinergia, lo que produce esa armonía, como dice el pasaje de Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía, dice. Es bueno, es delicioso, por supuesto. ¿Quién no quiere vivir en armonía? Pero ¿acaso es posible cuando cada uno quiere ir a diferentes lugares, cuando cada uno tiene diferentes percepciones o gustos, cuando cada uno tiene diferentes preferencias, cuando tú prefieres un polo azul para servir, pero de repente el otro le gusta más el negro y no se ponen de acuerdo? No hay armonía. ¿Qué es lo que produce entonces que pueda existir la armonía y vivir y decir cuán bueno y cuán delicioso es que podamos estar juntos? El Espíritu en nosotros. Dejarnos transformar por el Espíritu de Dios. A través de lo que conocemos en su palabra, que poco a poco nos va revelando cómo debemos mostrar ese carácter hacia los demás. Que poco a poco nos va diciendo y mostrando qué áreas hay en nuestra vida, qué partes de nuestro carácter quizás no están permitiendo que seamos ese canal de bendición dentro de la comunidad. Poco a poco el Espíritu, a través de lo que aprendemos de Dios en la Escritura, nos va revelando y te va diciendo cuáles son tus miedos, tus temores, los obstáculos que te impiden ser ese canal de bendición que Dios quiere que seas en su cuerpo. Poco a poco, cuando conoces la Escritura, el Señor te va revelando a través de su Espíritu Santo cuál es tu valor, cuál es tu verdadera identidad, que te permita poder realmente ser quien eres dentro del cuerpo y permanecer en unidad. No se trata de nosotros, sino del Espíritu de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo podemos entonces aprender a permanecer en unidad, buscar la unidad, caminar juntos, si no aprendemos a amar de hecho y de verdad? Y eso solamente podemos lograrlo si experimentamos el amor real de parte del Señor. Solamente tú podrás caminar mostrando un amor genuino por los demás y no fingido si realmente experimentas el amor de Dios en tu corazón. El amor que te perdonó, el amor que te sostiene, que te sustenta, el amor que te acompaña, el amor que te enseña y te corrige, el amor que te alienta. Solamente cuando tú conoces ese verdadero amor, entonces eres capaz de mostrar ese amor sin fingimiento. Como dice la Escritura, no ames de palabra ni de lengua. No solamente sean palabras o finjas, sino realmente demuéstralo. ¿Y cómo puedes demostrarlo? Tienes que experimentar primero el amor de Dios. Porque así como fuiste perdonado, entonces tú podrás perdonar a los demás. Porque así como Dios tiene paciencia contigo, podrás ser paciente con los demás. Porque así como Dios te sostiene y te sustenta, aún a pesar de que a veces no le agradecemos o nos olvidamos de Él, entonces tú puedes proveer para otros y cuidar de otros, aun cuando no recibas algo a cambio. Como dice Pablo, ¿no?
con mayor placer gastaré lo mío, aún de mí mismo, por amor a ustedes, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Cómo puedes llegar a esa expresión y a ese nivel de entrega? Solamente porque realmente has experimentado el amor de Dios en tu vida. Y poco a poco lo sigues experimentando y cada vez va siendo más claro y te impulsa a poder entregarlo dentro de la comunidad, dentro del grupo de personas que siguen a Jesús, dentro del cuerpo de la iglesia. Lo segundo es cómo estas personas que habían creído en Jesús, llenas del Espíritu de Dios, comenzaron a compartir todo lo que tenían. Nadie decía que algo les pertenecía, sino que todo tenían en común. Así que no había entre ellas nadie que necesitara nada. Qué bonito. Pero traigamos ese pensamiento al día de hoy. ¿Realmente podemos decir que estamos cerca acaso de poder decir que tenemos una comunidad similar? De repente aquí somos 5.000, 4.000 personas que los domingos venimos, pero no conoces a las 4.000 o 5.000 personas. Pongamos un grupo más pequeño. De repente conoces unas 10 o 20 personas. Ese grupo de 10 o 20 personas, ¿podrías decirme que se asemeja un poco a lo que esta escritura está declarando sobre la iglesia de los primeros tiempos? Probablemente no. Y claro, yo no te estoy diciendo que ahora todos tengan que vender todas sus casas y todas sus propiedades y entregarse el dinero entre ustedes para que no haya ningún necesitado. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que prestemos atención a lo que llevó a estas personas a ese nivel de entrega, a ese nivel de generosidad, a ese nivel de compartir todo lo que tenían con aquellos que necesitaban. ¿Qué los llevó a poder vivir de esa manera? Su relación personal con el Señor Jesús. El seguir a un Dios vivo. El seguir a un Dios que se muestra con poder en sus vidas. Que de alguna manera los hace descansar en confianza, en que sabiendo que si entrego todo lo que tengo, no voy a quedar desamparado. El Señor va a cuidarme, va a proveerme. El Señor va a estar conmigo. Puedo seguir compartiendo lo que tengo en mis manos el día de hoy con aquellos que lo necesitan. Eso llevó a la gente a compartir todo lo que tenían. Mira lo que dice la Escritura en Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál ley de Cristo? Jesús dijo, 2 grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en función a esa ley, este pasaje dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y para sobrellevar las cargas de los otros necesito, uno, ser parte de la comunidad, para conocer cuáles son las necesidades de mis hermanos. Y lo segundo es estar dispuesto a involucrarme con las necesidades de mis hermanos. Y muchas veces nosotros podemos cumplir la primera parte, ser parte de la comunidad y disfrutar de repente las reuniones, salir a comer, todo chévere, vamos de repente a algún lugar, compartimos tiempo juntos y es un tiempo disfrutable. Pero cuando conocemos de repente las necesidades de nuestros hermanos, comienzan de repente a aparecer pensamientos como, bueno, creo que no debería meterme en eso, creo que de repente el hermano está pagando por las consecuencias de sus decisiones, quizás está en un tiempo de corrección del Señor, mejor no me meto, etcétera, etcétera. Ponemos diferentes obstáculos para decir, hasta aquí nomás llego yo. ¿Pero realmente quiere el Señor que actuemos de esa manera? ¿O el Señor quiere que podamos aprender poco a poco a involucrarnos y pensar que al menos con algo de lo que tenemos en nuestra mano, podemos ser de bendición para alguien más? Podemos de repente darle esperanza en el momento que está viviendo, darle aliento en el momento que está experimentando, recordarle alguna promesa del Señor, quizás abrazarlo en medio de la aflicción, consolarlo en las dificultades que atraviesa. No te estoy hablando de que Dios te está pidiendo que soluciones el problema de la gente, no, pero sí te está pidiendo que si estamos caminando juntos, y si es el mismo espíritu que nos une,
nos une para que podamos estar atentos a lo que nos está pasando a nuestro alrededor y poder estar atentos también a saber cómo podemos ayudar e intervenir. Que no podemos caminar solos dentro del cuerpo de Cristo, ni dejar que las personas a nuestro alrededor caminen solas, sino que debemos realmente buscar la unidad. Y buscar la unidad significa estar dispuesto a involucrarse en las necesidades de mis hermanos. Y eso entendió esta primera iglesia. Por eso compartían todo lo que tenían. Jesús dijo, ¿no? Ámense los unos a los otros. Como yo los he amado, así ámense. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. La manifestación del ser discípulo de Jesús es cuánto amas a tus hermanos, es cómo amas a tus hermanos. Porque Jesús dijo, ámenlos o ámense como yo los he amado a ustedes, como Él te amó. ¿Cómo te amó Jesús? Así tienes que amar a tus hermanos, estar dispuesto a amarlos de esa manera. Y tú puedes decirme, pero tengo muchas limitaciones. No tengo recursos, quizás no tengo tiempo, quizás no tengo conocimiento, quizás no tengo un buen carácter. Y es probable que nadie tenga todo lo necesario para poder de repente ayudar a alguien como lo necesita. Pero es por eso que vuelvo al inicio, que no se trata de lo que tú tienes, sino de lo que tú tienes puesto en las manos del Señor. Porque cuando tú dejas que el Espíritu Santo lo use, así sea poco, puede servir para alimentar a multitudes. ¿Acaso no hizo eso con lo que un niño entregó? 5 panes y 2 pescados no sirvieron para alimentar a una multitud. Entonces, ¿no crees que lo poco que tienes en tu mano para ayudar a tu hermano en necesidad no puede servir? Pues déjame decirte que en las manos del Señor puede servir para mucho. Y puede servir para bendecir no solo a una persona, sino a sus generaciones. Así que nunca tengas en poco lo que el Señor te ha dado el día de hoy, porque a través de su Espíritu Santo te ha dado la capacidad de buscar e involucrarte en lo que está pasando con tus hermanos. Y entiende, hermanos, tu familia que conoce a Jesús, tus amigos que conocen a Jesús, la iglesia, el espacio donde sirves, el lugar donde trabajas, pero también aquellas personas que aún no conocen del Señor. Lo tercero es que había un gran poder, dice, o con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y es que cuando de verdad hay un espíritu de comunidad, cuando nos dejamos transformar por el Espíritu de Dios y nuestro carácter es transformado para involucrarnos en lo que está pasando a nuestro alrededor y ser de bendición, entonces eso potencia el testimonio. Una iglesia que ama es una iglesia creíble para la sociedad. Porque ¿de qué sirve que digamos que Dios es amor y que nos amamos los unos a los otros si no lo demostramos? ¿Cómo la gente que no conoce del Señor va a creer en nuestras palabras? Pero cuando ponemos nuestra mano en el arado y obedecemos la voluntad del Señor y nos esforzamos en hacer lo que Él dice frente a la necesidad de los demás, entonces el amor es manifiesto. Y si el amor es manifiesto, entonces el mundo puede ver lo que significa el amor de Dios manifestado en su iglesia. El mundo puede entender lo que significa que Dios ame a la gente, porque puede ver cómo gente distinta, de diferentes orígenes, de diferentes lugares, se aman los unos a los otros. Porque puede ver cómo gente que piensa diferente, que unos son de la U, que otros son de Alianza, trabajan juntos y se aman por un propósito en común, mostrar el amor de Dios al mundo. Y eso hace creíble lo que la iglesia proclama a la gente que no conoce del Señor. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si tú eres parte de la comunidad, entonces necesitas constantemente estar involucrado para que sí puedas ver
cómo Dios te usa para mostrar el amor a otros, pero al mismo tiempo para que puedas recibir el amor de Dios a través de otras personas. Para que cuando te sientas cansado, desgastado, desanimado, puedas encontrar aquí de repente a alguien que te da una palabra del Señor y te hace recordar que Dios siempre está contigo, que sus propósitos no han sido descartados para tu vida, que puedes ir a encontrar gracia en el trono del Señor. Necesitas de la comunidad, de una comunidad que es transformada por el Espíritu de Dios y que te muestra el verdadero amor, así como tú necesitas transmitir el verdadero amor a otros. Proverbios dice, ¿no? El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Porque alguien puede decir, sí, pero en la iglesia la gente no es perfecta y he encontrado situaciones muy conflictivas, muy tristes, dolorosas. Y por eso la gente también se aleja del Señor, se aleja de la comunidad, se aleja de los grupos. Pero la Escritura nos dice, sí, hay ciertas cosas que deben ser resueltas y tratadas, que no están bien que ocurran en la comunidad de la iglesia. Pero también no vas a encontrar perfección, vas a encontrar tensión. Muchas veces vas a encontrar pequeños conflictos que habrá que resolver y que habrá que buscar sabiduría en el Señor para resolver. Pero es necesario, porque esto nos ayuda a afilarnos los unos a los otros, a aprender lo que significa adquirir el carácter del Señor y poder mostrarlo en nuestras relaciones. No deben ser una excusa para salir corriendo, sino una excusa para buscar del Señor, buscar dirección y sabiduría que nos ayude a saber cómo actuar frente a esos conflictos que aparecen en la comunidad. Y por último, al final del pasaje hablan acerca de Bernabé, como un ejemplo, como un buen ejemplo de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Él dice, vendió su heredad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y siempre va a haber en la comunidad personas con el corazón dispuesto, así como va a haber personas que necesitan de alguien que tenga un corazón dispuesto. Y si vas leyendo un poco más allá, luego aparece un mal ejemplo, lo que pasa con Ananías y Zafira. Pero me quedo con este ejemplo de Bernabé, alguien que vio lo que estaba ocurriendo en la comunidad y decidió ser parte de ella tomando una responsabilidad, vender lo que tenía y entregarlo para bendición de los demás. Así que el día de hoy, yo te invito a que cierres tus ojos un momento. Todos somos parte de grupos. Estamos en relación con diferentes personas. Pero Dios quiere no solo que seas parte de un grupo de seres humanos que son buenos amigos o que de repente se juntan por alguna razón en especial. Él quiere que tú seas parte de su comunidad, de su familia. Que puedas vivir con ese espíritu que te ayude a ser transformado y mostrar ese carácter a otros. Y solamente puedes ser parte si tú decides seguir a Jesús y creer en lo que Él hizo por ti. Cuando tú tomas esa decisión, el Espíritu Santo viene a morar en ti y te ayuda a ser transformado para que puedas experimentar ese amor y mostrarlo a otros.